Persecución en Holanda. La vida de Corrie ten Boom. Capítulo 2. Un invento muy moderno. Corrie, estás muy caliente. Déjame que te toque la frente. La joven de 17 años caminó lentamente al encuentro de su madre. No quería admitirlo, pero su progenitora tenía razón. Desde cuando terminó la escuela, hacía ya varios días, no se sentía bien. Creo que voy a pedir al doctor Blinker que te examine esta tarde, cuando venga a ver a Tante Bibb, continuó la madre. Corrie asintió. Tante Bibb padecía tuberculosis, y aunque médicamente no se podía hacer nada más por ella, el doctor procuraba visitarla una vez por semana. Las campanadas de las 2 de la tarde, que sonaron en el gran reloj del pasillo, coincidieron con la llegada del doctor Blinker. Este se apresuró a subir la escalera de caracol que conducía al tercer piso, donde tosía acostada Tante Bibb. Cuando acabó, la madre le pidió que examinara a Corrie. La joven se sentó en la cama en tanto el médico le palpaba la espalda, golpeando ligeramente sobre sus dedos cada pocos centímetros. A continuación, la auscultó con el estetoscopio y repitió los ligeros golpes en la espalda. Tras aclararse la garganta, preguntó: ¿Cuánto tiempo hace que no te sientes bien? Un par de semanas. ¿Te sientes débil y mareada también? Corrie hizo un ademán afirmativo con la cabeza. Espérame aquí, dijo el doctor Blinker, dirigiéndose con rapidez hacia la escalera. Corrie se preguntaba qué anomalía tendría. Pasados 5 minutos, escuchó unas pisadas en la escalera. Al levantar la cabeza, vio a sus padres, que acababan de entrar en la habitación. Su madre estaba llorando. ¿Qué es lo que tengo?, preguntó Corrie a sabiendas de que algo no iba bien. La respuesta vino de labios de su padre. El doctor Blinker dice que tienes tuberculosis y que debes de permanecer en la cama hasta que te baje la fiebre. El rostro de Corrie palideció. ¿Qué significaba lo que acababa de escuchar? Un torrente de pensamientos invadió su mente. ¿Tuberculosis? ¿Igual que Tante Bibb? ¿Tuberculosis? ¿Una enfermedad que prácticamente significaba una muerte segura? No es justo, dijo finalmente. Tante Bibb es una mujer mayor, yo solo tengo 17 años. Su madre se acercó a ella y le puso el brazo alrededor. Sé que será difícil, Corrie. Lo mejor que puedes hacer es acostarte en la cama, como ha dicho el médico. En unos minutos vendré para hacerte compañía. Corrie no se sentía tan mal como para estar en la cama, pero necesitaba tiempo para pensar, de manera que retiró la colcha hacia atrás y se metió dentro. Después de soltarse el cabello que llevaba recogido en un moño, tomó un espejo de mano y se examinó el rostro. Su semblante no parecía el de una persona gravemente enferma. Sus ojos azules estaban un poco enrojecidos, al igual que su cara, pero no tenía la apariencia de una enfermedad mortal. Al menos, de momento, se dijo a sí misma al tiempo que reposaba la cabeza sobre la almohada. Aquella tarde estival de 1909, Corrie trató de recordar todo lo que había escuchado sobre la fatídica enfermedad. Tante Bibb era una de las 3 hermanas de su madre que vivía con ellos en la casa que todos conocían como Beg. Su tía llevaba un año enferma de tuberculosis. Era un tema del que no se hablaba demasiado, pero su madre le había contado que Tante Bibb moriría por causa de dicha enfermedad. Era el final inequívoco que esperaba a unos cuantos contraían la enfermedad. Algunos ricos iban a sanatorios y el aire fresco que respiraban en el exterior les ayudaba algo, pero por lo que Corrie sabía, la tuberculosis era una enfermedad larga e incurable. Los días se sucedían. Su estado era estacionario. El doctor había dado instrucciones claras de que no abandonaran la cama hasta que desapareciera la fiebre. Desdichadamente para ella, eso era algo que no ocurría, de ahí que no pudiera levantarse y hacer vida normal. A pesar de que su dormitorio estaba en el tercer piso, tan solo tenía que mirar a su reloj de pulsera para saber con precisión lo que estaba sucediendo en la casa. Su familia era tan puntual como los relojes que Casper ten Boom, su padre, arreglaba. A las 8:15 en punto de la mañana, Casper bajaba las escaleras e iba al comedor, donde le esperaban 2 rebanadas de pan
una de harina integral, la otra de harina blanca, y una taza de café. A las 8:30, una vez terminado el desayuno, tomaba de la estantería una gran Biblia de cuero negro y leía un capítulo en voz alta. A continuación, dirigía a la familia en la oración matutina, la cual invariablemente concluía con una oración especial de bendición a favor de Wilhelmina, quien era la reina de los Países Bajos. Todos los que vivían en la casa, a excepción de quienes estuvieran enfermos, tenían que estar presentes en la lectura bíblica y la oración matutina. Después del desayuno y devocional, el padre comenzaba su jornada de trabajo en la relojería. Simultáneamente la madre y otras de sus tías, tante Ana, daban inicio a las labores del hogar. Cuando esto sucedía, tante Jeans, la otra hermana de su madre que vivía con ellos, solía tener que ir a algún sitio importante. Las campanadas del mediodía de la iglesia de San Babo coincidían con el momento en que se servía el almuerzo en la enorme mesa ovalada del comedor. Una vez más, todos estaban presentes y con frecuencia Casper Ten Boom invitaba a algunos de sus clientes a comer. La cena se servía a las 6 en punto de la tarde, y a modo de colofón, el señor Boone leía un nuevo capítulo de la Biblia a las 9:15 de la noche. 15 minutos más tarde, subía las escaleras para retirarse a dormir. Antes, no obstante, se detenía en la habitación de Corrie, oraba por ella y se despedía con un beso. Era una rutina que llevaba a cabo desde que ella tenía uso de razón. Durante las 2 primeras semanas de convalecencia, Corrie recibía muchas visitas. Acababa de terminar la escuela secundaria y muchos de sus compañeros venían para contar sus planes. Varias de las muchachas se iban a dedicar a cuidar niños y 2 de los muchachos marcharían a Leiden para prepararse como pastores en la iglesia holandesa reformada. Corrie les dijo que todo lo que recordaba sobre Leiden, a donde había ido hacía 2 años a visitar a su hermano mayor, Willem, quien también estudiaba para ser pastor. Su hermana Nolly, 2 años mayor que ella, estudiaba para maestra. Cada noche venía a su habitación para contarle las anécdotas chistosas que le habían ocurrido aquel día con los niños. Betsy, su otra hermana, también la visitaba a menudo. Esta era 7 años mayor y nunca había gozado de buena salud. Desde pequeña padecía una anomalía sanguínea que hacía que se fatigara con facilidad. A veces, después de subir las escaleras para visitarla, Corrie pensaba que Betsy tenía aspecto de estar más enferma que ella misma. Su madre venía a la habitación varias veces al día, y no era extraño verla sentada a los pies de la cama, haciendo sus labores de bordado y poniendo a su hija al corriente de lo que sucedía en la casa. A pesar de las numerosas visitas, Corrie pasaba muchas horas sola, y llegó a familiarizarse con cada sonido de la pequeña casa. De hecho, eran 2 viviendas que habían sido unidas hacia unos 100 años, mucho antes que su abuelo se mudara a vivir en ella y abriera la relojería en la parte delantera de la casita en Bartholomew-Rijksstraat, en pleno corazón de Haarlem. La habitación de Corrie estaba en el último piso de la casa trasera. Debajo de la misma estaba la habitación de sus padres y por debajo de la misma el comedor, al cual se había añadido una pequeña habitación que servía de cocina. Si la puerta que daba a la escalera quedaba abierta, Corrie escuchaba a Ten Ann cantar himnos mientras preparaba la cena. La casa delantera era algo más espaciosa y tenía 4 habitaciones pequeñas en el piso más alto. Una de ellas, el dormitorio de Tante Bib, tenía una sola ventana. Las otras 3 no tenían ninguna debido a la pronunciada inclinación del tejado. En el piso que estaba debajo de estas habitaciones se encontraba el dormitorio de Tante Jeans. A Corrie le entraba pavor cuando oía sus pisadas en la escalera. Tante Jeans era la última de las hermanas de su madre que había llegado de visita para nunca más marcharse. Había estado casada con un pastor, pero este murió joven y la viuda pasaba su vida preocupándose por su propia muerte. Ella era la encargada de ver que los niños de la familia Ten Boom se abrigaran convenientemente a fin de evitar que contrajeran un resfriado mortal. Asimismo, los obligaba a tomar sus horrendos brebajes cuando se ponían enfermos. Apenas ayudaba en las tareas del hogar, empleando la mayor parte del tiempo en escribir panfletos sobre cómo evitar el infierno o visitando a holandeses ricos para pedirles dinero para alguna de las múltiples causas en las que estaba involucrada. Cuando visitaba a Corrie, no cesaba de hablar acerca de cómo prepararse para la muerte, asustando a aquella aún más. La visita que más disfrutaba era la de su hermano Willem.
quien venía algunos fines de semana y le traía varios libros. Willy mostraba un gran interés por lo que acontecía en el mundo y guardaba recortes de noticias del diario para leérselos a Corry. Fue así como se enteró de que el estadounidense Robert Pearly había logrado alcanzar el Polo Norte y que el zar Nicolás de Rusia estaba haciendo sufrir muchas calamidades a los judíos que vivían allá. La noche era, no obstante, el momento más difícil para ella. Todos dormían, y el único ruido era el de los relojes. Era entonces cuando Corry pensaba en por qué Dios permitía que se estuviese muriendo. Por más que lo intentaba, no encontraba respuesta alguna. Gradualmente, a medida que pasaban las semanas y el verano daba paso al otoño, dejó de preocuparse por su muerte y determinó vivir cada día lo mejor que pudiese. Poco después, cuando se cumplía el 5.º mes desde que el médico la enviara a la cama, comenzó a padecer unos dolores de estómago muy fuertes. Era un síntoma bastante raro, pensó ella, pues la tuberculosis afectaba al pecho, no al estómago. Aquella semana el doctor Blinker visitó el hogar de los Ten Boom para comprobar el estado de Tantin Bip, informar a Tantin Jin sobre su nuevo medicamento, sobre que la tía de Corry había leído algo y tomar la temperatura de esta última. Al quitarle el termómetro de la boca y leerlo al trasluz, el médico frunció el ceño. «Corry, te ha subido la fiebre. ¿Te sientes bien?», inquirió amablemente. «No sé si tendrá algo que ver con la fiebre, doctor, pero me duele mucho aquí», contestó ella, llevándose la mano al estómago. El doctor Blinker puso la mano sobre la zona que Corry había indicado y aplicó una ligera presión. «¡Ay!», exclamó. «¡Me duele mucho!». «¿Y ahora?», volvió a preguntar el médico, apretando con mayor intensidad la parte opuesta del estómago. Corry se retorcía de dolor. Después de numerosas preguntas, el doctor esbozó una amplia sonrisa. «Creo que he cometido un error», dijo. «Un error afortunado. Si no me equivoco, lo que tú tienes es apendicitis, no tuberculosis». ¿Apendicitis? Nunca antes semejante palabra le había sonado tan bien a la joven Corry. La apendicitis se podía curar con una operación. A fin de cuentas, no iba a morir. Sin perder un momento, la trasladaron al hospital y la operaron al siguiente día. Tras un mes de convalecencia, Corry volvió a sus actividades normales. La tuberculosis estaba totalmente curada. Los casi 6 meses de cama aumentaron su aprecio por la vida. Corry se involucró en muchos proyectos, algunos de los cuales terminaron alcanzando una dimensión mucho más grande de lo que nunca hubiera imaginado. Comenzó a ayudar a Betsy en la clase bíblica que ésta enseñaba y en poco tiempo llegó a enseñar clases de Biblia en muchas de las escuelas de la ciudad. Comprendió que Harlem era una ciudad que carecía de actividades para chicas adolescentes, motivo por el cual empezó el grupo de paseo. En un principio, solo Corry y algunas pocas muchachas de la escuela dominical de Betsy iban de paseo hacia las dunas de arena antes de ir a la iglesia los domingos por la mañana, pero varios ricos del vecino pueblo de Bloden Medal se enteraron de la iniciativa y les brindaron la oportunidad de pasar por sus hermosos jardines. Antes de que se diera cuenta, el grupo tenía 300 muchachas. Al grupo de paseo le siguieron otros, unos de gimnasia, otro de teatro y otro para aprender alemán. En poco tiempo había al menos un grupo que se reunía cada día de la semana. En 1919, cuando tenía 27 años, a Corry se le ocurrió la moderna idea de crear un grupo integrado por muchachas y muchachos para disfrutar algunos juegos y escuchar música, lo cual era un concepto más bien escandaloso para muchos padres, pero después de un año de funcionamiento, la gran mayoría estaba de acuerdo en que era una buena idea. A medida que los grupos crecían, Corry era consciente de que necesitaba encontrar un nombre más apropiado para todo su programa. Con la ayuda de algunas muchachas, se decidieron por el grupo del triángulo. El nuevo símbolo estaba compuesto por un círculo con un triángulo en su interior. Los lados de este último simbolizaban las aptitudes sociales, físicas e intelectuales que las muchachas adquirían en los grupos. El círculo representaba a Dios. En cada reunión, Corry intentaba que las muchachas tuvieran un mayor entendimiento del amor de Dios por cada una de ellas. Una vez al año, el grupo organizaba una reunión para mostrar todo lo aprendido, un evento al que acudían más de 1 millar de personas. El grupo del Triángulo llegó a ser conocido por toda
Holanda. A pesar de la muerte de sus tres tías, Fiji nunca estaba vacía. Siempre había quien necesitara un hogar y la familia Ten Boom estaba dispuesta a ofrecérselo, ya se tratara de hijos de misioneros o de huérfanos alemanes de la Primera Guerra Mundial. La familia de Corrie adoptó un total de 10 niños. En 1921, la madre de Corrie sufrió varias embolias y murió. Fue un golpe duro de aceptar, pero lo fue superando poco a poco y no mucho después decidió aprender el oficio de relojería. Su padre era de uno de los mejores de Holanda, pero los relojes de pulsera eran cada vez más populares. El señor Ten Boom necesitaba a alguien en su tienda que supiera arreglarlos, y por eso Corrie se marchó a una fábrica en Suiza, donde le enseñaron a fabricar y reparar relojes de pulsera. En 1924, con 32 años, se convirtió en la primera relojera holandesa. Poco después de recibir el título de relojera, su padre cayó enfermo con hepatitis, una enfermedad grave para cualquiera, pero en particular para un anciano de 64 años. Corrie pensó que se iba a morir y que ella tendría que encargarse de mantener viva la tradición relojera familiar. Casper Ten Boom permaneció internado en el hospital de Santa Elizabeth muchos días, pero finalmente comenzó a recuperarse. El día que regresó a su casa fue de gran alegría para toda la ciudad. Para la gran mayoría de los lugareños, el padre de Corrie era tan cariñosamente conocido como el abuelo de Harlem. Su aspecto físico tenía gran parecido al de Santa Claus y competía con él en fama. Por el pequeño taller de reparación de relojes, de pared y de pulsera, desfilaba un continuo flujo de personas con necesidad de una palabra amable, un consejo o una oración. Entre sus clientes se encontraban indistintamente acaudalados, comerciantes judíos y pobres vagabundos. Para todos tenía tiempo. Con motivo de su vuelta a casa del hospital, muchos de los comerciantes que tenían sus tiendas cerca de Vigi, floristas, banqueros y hasta los policías de la comisaría que hacían esquina con Smedentral y los barrenderos, juntaron el dinero necesario para obsequiar al viejo y querido relojero un regalo muy moderno. Un radio. Corrie dispuso un lugar en la mesita que estaba debajo de la ventana, y cuando Willem llegó a casa, depositó la carcasa de madera reluciente sobre la mesa. El aparato de radio parecía incluso más grande en la pequeña sala de Vigi que era el catálogo de pedidos. Hasta el propio Casper Ten Boom se incorporó de la silla y se acercó cojeando a contemplar aquella maravilla de la tecnología moderna. Pasó la mano sobre la pulcra superficie y exclamó con una chispa de deleite en sus brillantes ojos azules. ¡Es precioso! ¿Te imaginas? Dijo Betsy. Podremos escuchar conciertos de toda Europa. Yo ya tengo planes para toda la semana. Corrie se inclinó para leer la hoja en la que Betsy había estado escribiendo. Y efectivamente, con la hermosa letra que la caracterizaba, allí estaba la lista de los conciertos de cada noche, así como las emisoras que los retransmitirían. Además, podremos escuchar noticias de toda Europa, añadió William. Desde temprana edad, Casper Ten Boom había insistido en que sus cuatro vástagos hablaran alemán e inglés, además de holandés, decisión que estuvo basada en la posición geográfica de Holanda, emparedada a lo largo de la costa europea entre Alemania al este y Bélgica al sur. Y a unos cientos de kilómetros al noroeste, al otro lado del Mar del Norte, estaban las Islas Británicas. Ahora no solo podía escuchar la música maravillosa, sino también las noticias que llegaran de Gran Bretaña y Alemania. La música de Brahms y Beethoven salía del altavoz con forma de concha marina. Amigos y vecinos venían para contemplar tan maravilloso aparato. Vez tras vez, Corrie oía a su padre repetir: Imagínate, hay una orquesta entera ahí adentro, y qué bien suena. Oh, la electricidad, qué cosa tan asombrosa. Primero tuvimos luz con solo apretar un interruptor, y ahora poseemos aparatos de radio que transmiten música desde el mismo aire. En el verano de 1924, mientras escuchaba música junto a Betsy y su padre, Corrie no podía imaginar que aquella misma radio, que ahora les hacía disfrutar el encanto de la música, les traería las noticias de la guerra en Holanda. Y lo que es más, que aquella sala en la que plácidamente bebían café acabaría convirtiéndose no solo en un centro de rescate para cientos de personas desesperadas, sino también en una potencial trampa mortal para alguno de sus seres más queridos. ¿Quién hubiera imaginado estas cosas en la pacífica Holanda?
Aquellos trágicos eventos cambiarían la feliz y ajetreada existencia de Corrie hasta convertirla en una auténtica pesadilla.